es de manera reiterada en elecciones anteriores, y en esta no es la excepción, donde hay cadenas de TV, donde se sanciona a la oposición, pero no se sanciona al oficialismo, donde se aplica la normativa de manera muy rígida a la oposición, para el oficialismo no hay normas. La campaña electoral es atípica, se permite que el gobierno use dinero público y recursos del Estado para hacer campaña, se permite la presión psicológica, la presión laboral, la presión académica, la presión financiera para la obtención de votos. Ante esto, no solamente el CNE se queda callado, sino que también el Tribunal Supremo de Justicia corrobora con su actitud y sus distintas sentencias esta actitud. Cosas como esta estamos viendo. Sin embargo, yo quiero hablar de un tema que es lo que está más álgido, y es el tema del fraude. Creo que es una categoría, un concepto que se usa con ligereza. Hay que aprender a diferenciar el abuso de poder, el ventajismo electoral, de lo que es el fraude. Por ahí he visto un video que anda corriendo donde un teórico anónimo teoriza sobre un fraude electrónico de manera matemática. He visto y he estudiado varias tesis, incluso algunas de ellas publicadas en revistas de estadística, donde se habla de fraude en el referéndum revocatorio y se habla de fraude en la elección de 2006, donde perdió el señor Manuel Rosales. El verdadero fraude depende de una limitación propia de la oposición, que es que no tiene los testigos electorales en todas las mesas. ¿Dónde estuvo la artimaña? Cuando crearon los centros electorales nuevos, que son los desconcentrados, las mesas itinerantes, ¿verdad? Y los nuevos centros electorales. El gobierno tiene una data de cuáles son los electores que se han abstenido históricamente en los procesos electorales. Y en 2006, ¿qué hicieron? Cuando crearon estos centros electorales, migraron un conjunto de abstencionistas para estos centros de una mesa, centros rurales, centros itinerantes en el pico de los barrios, y mudaron a los abstencionistas. ¿Qué pasa? Como en esos centros electorales la oposición no tiene testigos y no tiene miembros de mesa, entonces votan manualmente y firman y ponen la huella dactilar en el nombre del abstencionista medular. De esa manera ellos engordan sus votos. En un estudio que se hizo, del cual yo participé como analista, determinamos de que eso se dio por primera vez en el referéndum revocatorio, ese fenómeno. Pero que el número de votos que alcanzaron no definía la victoria. Es decir, solamente abultó el resultado favorable al sí, que era la opción del presidente Chávez. Luego del referéndum revocatorio hemos venido viendo un conjunto de elecciones, se han venido abriendo nuevos centros electorales con este mismo mecanismo, pero el padrón electoral de la oposición, es decir, el número de testigos en las mesas electorales ha venido aumentando. De tal manera que ese número de votos que ellos ponen de más de forma manual, el fraude es manual, ha venido descendiendo. En la elección del 7 de octubre del año pasado, la Mesa de la Unidad tuvo una participación de testigos de mesa para un 86% de las mesas, lo cual tuvo una equivalencia al 93% de la votación total. ¿Qué significa esto? Que solamente un 7% de los votos no fueron cuidados. De tal manera que la posibilidad real de fraude que pudiese haber de esta manera se redujo al mínimo. En algunos cálculos que hemos hecho por ahí con ese 7% y viendo las mesas y viendo la cuestión, llegamos a la conclusión de que si lo hicieron, eso no superó los 220.000 votos. De tal manera de que el abuso electoral existe, esta forma de trampa existe, pero no ha venido definiendo elecciones. Ahora, que sí es cierto que hubo una gran desmovilización del padrón electoral de la oposición de cara a las elecciones regionales de diciembre de 2012, y allí puedo asegurar de que ahí el fraude fue muchísimo más elevado. ¿Por qué me detallo tanto en lo del fraude?
el fraude desmoviliza el voto opositor. El discurso de que nos roban los votos desmoviliza, desmotiva, lesiona, afecta políticamente. Y por lo tanto, yo combato ese discurso de fraude. Porque ¿qué es cierto? Que cuando ellos manualmente pulsan la máquina y firman de forma fraudulenta, también es cierto que es por una debilidad nuestra. Explico esto para que todas las personas que me están viendo el día de hoy en vivo sepan que el problema en Venezuela, más allá de todos los abusos electorales, es tener testigos de mesa en todas las mesas de votación del país. Eso yo quiero que le quede claro. Para este año, ¿qué pasó? Fíjense que uno habla de las montañas, de lo rural, de los llanos venezolanos, del Tamacuro, del Amazonas. Y sepan ustedes que el principal problema del padrón electoral nacional estuvo en la parroquia Antímano del Distrito Capital, es decir, en Caracas. Donde más opera el fraude es en Caracas. Donde no opera el fraude, en el este caraqueño, porque tenemos la oposición completa, los testigos completos. Porque una teoría política muy cierta dice que los votos se cuidan solos. Si usted en una mesa tiene 400 votos opositores, tenga la seguridad que aunque sea uno se presta para testigo de mesa. Pero si usted en una mesa tiene 10 votos, es bien difícil que uno de ellos sirva para testigo de mesa. Con esto quiero invitar a todo el que me está viendo a que se proponga como voluntario, como testigo de mesa por la Mesa de la Unidad Democrática, pero no para el este caraqueño, no para la zona lomito, como se dice en política, no para donde los testigos están completos, no. Necesitamos los testigos donde nos hacen falta, que son en los barrios, en el llano, en las zonas intrincadas, en las zonas rurales y en los centros de alto riesgo. Propóngase como testigo de mesa para el 23 de enero. Lo reto a usted a que combate el fraude. Lo reto, porque el fraude se combate cuidando los votos. Y les dejo esta reflexión. Defender los votos es defender la democracia. La lucha democrática pasa por cuidar los votos el día 14 de abril. Si no cuidamos los votos el 14 de abril, difícilmente vamos a ganar. Con esto, quiero también aclarar algunos mitos que existen. Hablan de la cactahuella. Quiero decirle algo, el voto es secreto. Ciertamente la cactahuella está pareada para activar la máquina de votación, eso es cierto. Pero existe un software debidamente auditado por la Mesa de Unidad Democrática que despareja eso. El voto es secreto. Segundo, el mito de la estación del elector. Mire, no es en la estación del elector donde el gobierno sabe quién ha votado y quién no. Les explico. En los puntos rojos que están a 100, 200 metros de cada centro electoral, están 3, 4 militantes del PSV con unas laptops conectadas a internet. Los que están en su base de datos, en su 1×10, en los batallones, en las misiones sociales, en los empleados públicos, tienen que pasar por el punto rojo a decir, ya estoy haciendo la cola. Y ahí lo cargan en el sistema. ¡Pam! Una vez que votan, tienen que pasar de nuevo por allí y enseñarle el dedo meñique con su cédula. Ya voté. Y ¡pum! Ya votó. Y como es un sistema en línea, tienen resultados en tiempo real. En nada eso tiene que ver con la estación del elector. La estación de identificación del elector, lo que sí funciona es como un cuello de botella. Pero de ahí no se está transmitiendo nada en vivo ni nada para La Habana ni nada de esa cuestión. Quien anda hablando de eso, anda hablando paja. Lo estoy diciendo muy claramente. Otro mito tiene que ver con la doble cedulación. Ese es un fenómeno que se dio en Venezuela en el 2006 con las naturalizaciones. El REP se ha venido depurando. Yo no voy a decir que no hay doble cedulado, puede haberlos, pero significativamente para definir esta elección no hay. Este registro electoral permanente que se va a usar para las elecciones del 14 de abril es el mismo que se usó para el 7 de octubre, el cual fue auditado y reauditado de cara a las elecciones de diciembre de alcaldes y gobernadores. De tal manera que eso yo creo que no es un argumento para decir que no hay que votar y que el fraude está montado y esto. Otra cuestión que yo creo que hay que ponerle tino porque lo andan diciendo mucho, es peligroso y es mentira, tiene que ver con el famoso filtro informático que hay en la Universidad Bolivariana.
Eso es falso. Una vez en la Universidad Bolivariana funcionó un centro de informática del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego, el año pasado, si no me equivoco, ese centro lo mudaron para La Urbina. Y es allí donde se recolecta la información de los puntos rojos. Eso no tiene nada que ver con el CNE. Hemos tenido conversaciones con técnicos del CNE, con auditores externos, con especialistas internacionales, y no hay forma de que lo que transmite la máquina no sea lo que llegue al CNE. Y no hay evidencia posible de que el voto que se emite sea distinto a la papeleta y que eso difiera de los resultados de la máquina. Por ahí anda gente pidiendo voto manual. Yo le quiero decir algo. Si con Cactahuella, con toda esta cuestión digital, nos hacen fraude donde no tenemos los testigos, ¿qué pasaría si el voto fuese manual? Yo creo que nos violan, nos ganan a calle, porque si es verdad que volvemos al bipartidismo, a la Cuarta República, donde Acta mataba votos. Pedir voto manual hoy es una estupidez opositora. ¿Y quién lo pide? Solo lo que quiere es hablar paja. No caigamos en eso, no estemos recorriendo videos, ni corriendo electrónico, ni nada de eso. Esto desestimula la votación, favorece al chavismo y de paso es mentira completamente. El triunfalismo no es bueno porque no es verdad. Yo creo que decir que ya ganamos esto, yo creo que eso no ayuda. Pero también quiero dejar algo claro. No hay encuestas para prever esta elección por una razón sencilla. Una encuesta seria, científica, bien hecha, de cara a una elección presidencial, dura al menos 3 semanas. 3. Desde mi opinión, todas las encuestas que están rodando por allí, todos esos números son falsos. De hecho, vi que el señor Luis Vicente León dijo, no, yo no tengo encuesta pública. No, yo creo que es que no tiene encuesta. De tal manera que lo que nos queda para entender el aspecto social y político de esta elección es el análisis de tendencia. Y voy a arrancar por lo siguiente. Nosotros vemos un Chávez que venía de ganar elecciones con casi 70%, después 65, 60, 55. O sea, el chavismo viene en picada. En cambio, vemos que el señor Capriles sacó un poco menos de 6.600.000 votos. Eso es un poquito menos del 45%. Cuando nosotros hubo elecciones donde sacamos del 35%, luego tuvimos un rato en el famoso 6-4 y bueno, ya estamos en 45, es decir, ellos bajan, nosotros estamos subiendo. Evidentemente eso a la luz de esta elección es difícil saber si se tocan porque el tiempo del 7 de octubre al 14 de abril es relativamente corto, pero lo que sí indica es que hay un desgaste. ¿El fallecimiento de Chávez estimula o no ese desgaste? Esa es la pregunta que resuelve la ecuación política de esta elección. Yo creo que puede darse un fenómeno donde haya una victoria ajustada del señor Capriles. Desde mi opinión es la única manera de ganar. ¿Qué pasa si 1 millón de votos del señor Hugo Chávez del 7 de octubre hoy se abstienen? Eso dejaría a Nicolás Maduro con 7.200.000 votos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le añadimos que hay un traspase de votos? Votos de aquí para allá, votos de allá para acá, gente que gente que se decepcionó, gente que se cambia, o gente que compran, etcétera, etcétera. Pero en ese traspaso de votos, favorece al señor Capriles con 500.000 votos positivos. Eso significa que la elección quedaría 6.700.000 votos para el señor Maduro y 7.100.000 votos para Capriles. Pero, lo primero, que la abstención de la oposición sea 0. Hay que trabajar para que no se desmovilicen los votos opositores. Y el principal motivo de desmovilización del voto opositor es el discurso del fraude electoral, del fraude electrónico. Esa reflexión. Eso es lo primero.
Lo segundo, tenemos que tener testigos en todas las mesas electorales. Porque, ¿qué pasa? Si ellos, dando 6.700.000 a 7.100.000 votos, y nosotros descuidamos un número de mesas superior a 500.000 votos, y nos ganan. Y en esto quiero hacer una reflexión, porque siempre se le echa la culpa al dirigente político de eso. Y no, yo creo que la ciudadanía debe tomar el control de esto, debe participar en las mesas electorales. Deben asumir su cuestión, porque ya basta de estar buscando culpables. Decimos que tenemos que quitarle 500.000 votos a Maduro y que voten por el señor Enrique Capriles, ¿verdad? Número uno, de desenmascarar a Maduro como mentiroso, como fascista, como culpable de la devaluación, como el que agravó todos los problemas, de tal manera de estimular la decepción de esta gente. Esa es la mitad, pero la otra mitad es que nosotros debemos ser una oferta creíble para que voten por nosotros. Esto implica propagar las propuestas, el plan de gobierno de la Mesa de Unidad Democrática, el cese a la discriminación hacia los chavistas, el cese inmediato de la campaña antiizquierda y anticomunista, eliminar la segregación y el odio del lenguaje cotidiano de la base opositora. De hecho, nosotros pudiésemos ver de manera clara que la campaña de Capriles está enrumbada hacia ese 500.000, 1.000.000 de votos. Nos hacen falta, en principio, mínimo esos 500.000 votos. Pero nos vamos a mi planteamiento inicial. Hacen falta que se abstengan 1.000.000 de electores que votaron por Chávez. Esa es la campaña más dura. Porque ¿cómo uno hace campaña diciéndole a la gente que no vote? Es difícil. Sin embargo, los mismos errores del señor Maduro, los aciertos que podamos tener en el activismo de base, el estímulo y en la conformación e impulso de los comandos familiares, el que la gente haga su campaña, que defienda la propuesta, que haya debate político en la casa, en la esquina, en la universidad, en el trabajo, en la licorería, yo creo que hacia allí va. Todo esto se trata de 1,5 millones de votos al menos. Si fuesen más, serán bienvenidos. Dentro de 2 domingos tenemos una cita con la historia para elegir al próximo presidente de la República de Venezuela. Hay que trabajar, no al rumor, no propagar el discurso del fraude y vamos a cuidar los votos. Defender los votos es defender la democracia. Les habló Julio Jiménez en Twitter, @JulioCoco.